voy a citar a continuación unas palabras. El ejercicio de nuestros derechos y libertades no puede estar por encima del destino común que debemos construir juntos, y el Estado está obligado a asegurar los medios que permitan a las personas ejercer de forma equitativa, igualitaria y progresiva sus derechos. Y cierro la cita. Así lo afirma en un artículo publicado en el diario Acento el jurista experto en derecho constitucional Roberto Medina. ¿Por qué nuestras instituciones y nuestras clases sociales requieren un nuevo pacto social? Pues el propio Roberto nos acompaña para que abordemos este tema. Roberto, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Miralba, muchísimas gracias, encantado de estar nuevamente en este programa. Cuéntanos, Roberto, cuando te refieres a este punto en específico, vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que quisieras que sucediera? Claro. El pacto social debe ser entendido como el contrato originario en el cual nosotros otorgamos nuestro consentimiento de forma tácita para obligarnos a lo que dispone el Estado con el fin de que éste garantice nuestros derechos. Es decir, que se trata de un pacto o un acuerdo que mayormente nosotros otorgamos nuestro consentimiento a firmarlo cuando nacemos, cuando ingresamos a la sociedad, y que lo hacemos condicionado a que el Estado pues adopte las medidas que garanticen nuestras libertades y nuestros bienes. Esta idea del Estado como garante de derechos pues parte del pensamiento lockeano que inspira la Revolución Inglesa y Francesa y que además sirve de sustento para las constituciones liberales que surgen a partir del periodo de entreguerras, que básicamente son esas constituciones que hoy inspiran las constituciones que hoy existen, incluyendo la Constitución Dominicana que fue reformada en el 2010. ¿Qué es lo que establece este pensamiento? Pues básicamente que antes del surgimiento del Estado, las personas gozaban de un conjunto de derechos que eran intrínsecos a la condición del ser humano, pero no existía quien estableciera las normas que regularan nuestras conductas y garantizaran esos derechos. De manera que las personas renuncian a parte de su libertad para crear el Estado y delegarle el poder de castigo. Esa es la idea que está detrás de la creación del Estado, ¿verdad? Crear un ente que ejerza un poder que se divide en dos, en crear las normas que regulan nuestras conductas, lo que está bien y lo que está mal, pero de cara a las relaciones sociales y económicas que nosotros mantenemos, y por otro lado establecer las sanciones como consecuencia de las conductas antijurídicas. Pero ¿qué ocurre? Que el surgimiento del Estado y la suscripción tácita de este contrato se sustenta básicamente en la necesidad de maximizar nuestros propios intereses. Es decir, yo me obligo a respetar al Estado, renuncio a parte de mi libertad, porque quiero que el Estado me garantice mis derechos. De manera que la libertad individual se redimensiona sobre el bienestar común. Y eso es lo que ha fomentado, a mi juicio, y es lo que trato ahí en el artículo, pues mayores desigualdades, estos discursos de odio que hoy mismo sustentan todas las relaciones, que se dan mucho incluso en las redes sociales, y además la dialéctica de amigo-enemigo. O sea, este discurso de yo autoricé al Estado a establecerme el límite para garantizar mis derechos, lo que redimensiona es el yo, el nosotros, sobre el ellos. ¿Y qué ocurre? Que pues yo entiendo que nosotros tenemos que reformular el pacto social a estructuras de solidaridad. Es decir, que tenemos que poner el bien común por arriba incluso de nuestras libertades. Y con esto no quiero decir que tenemos que renunciar al liberalismo como filosofía política, sino que tenemos que ir encaminado a una filosofía igualitarista. ¿En qué sentido? En que se deben de dar las condiciones para que todos, sin exclusión, estemos en condiciones de garantizar y de poder disfrutar de nuestros derechos. Y eso se da o tiene dos implicaciones prácticas, Miralba. La primera es nosotros mismos cambiar ese pensamiento individualista de que yo me puedo ir en rojo, yo me puedo saltar una fila porque básicamente son mis derechos sobre los derechos de los demás, y asumir un pensamiento pues más colectivista de garantizar el bienestar común, de crear ese destino común en el cual todos vamos a poder alcanzar la felicidad o vamos por lo menos a ejercer nuestros propios derechos. Y por otro lado, obliga al Estado, que es aún más importante, no solamente a garantizar la libertad y la seguridad de las personas,
sino además a inmiscuirse en los efectos que tienen las relaciones de las personas y a garantizar que todos puedan acceder a los medios que le permitan perfeccionarse de manera igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social. En otras palabras, el Estado está obligado a no dejar a nadie atrás, a crear las condiciones que permitan que las personas puedan ejercer sus libertades. Es así, me llama la atención esa parte en la que dices que requerimos, o bueno, no lo dices tú, lo tenemos aquí en el guión, pero de alguna manera se intuye un nuevo pacto social. Sí, correcto. Justamente la idea de este nuevo pacto es que redimensionemos el principio de solidaridad. ¿Y qué es el principio de solidaridad? Básicamente aquel que se sustenta en la fraternidad con los demás. Dejar el yo, dejar el nosotros sobre el ellos y construir un destino común donde todos podamos acceder a los medios que nos permitan disfrutar de nuestras libertades. Vuelvo y repito, no se trata de abandonar el liberalismo. Al final, todos lo que queremos es disfrutar con tranquilidad de nuestras libertades y nuestros derechos. Pero para poder estar ahí, necesariamente se deben de dar unas condiciones que el Estado debe garantizar. Y te adelanto, o sea, desde el surgimiento de la democracia, Miralba, ha existido grandes desigualdades. No todas las personas se encuentran en un plano de igualdad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es disminuir esa desigualdad, garantizando unos mínimos de procura existencial para que las personas puedan gozar de manera equitativa y progresiva de sus derechos. Ya decía Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, decía: el bien al cual estamos llamados todos y la felicidad a la que aspiramos no se obtienen sin el esfuerzo y el empeño de todos sin excepción, con la siguiente renuncia al propio egoísmo. Entonces, esa reformulación del pacto social básicamente está orientada, o es lo que trato de proponer en el artículo, a estructuras de solidaridad, donde el Estado asuma garantizar un mínimo de procura existencial, donde todos puedan desarrollar sus derechos, pero sin exclusiones, sin desigualdad. Eso no es de alguna manera una utopía. Podríamos llamarlo... Pero es a lo que hay que aspirar siempre. Claro, no. A ver, podríamos decir, Miralda, que es ideológico, pero al final hay formas de concretizarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, el Estado asumiendo la obligación de garantizar esos mínimos existenciales. ¿Y cómo el Estado lo garantiza? Garantizando una buena sanidad, garantizando una buena salud, garantizando un buen transporte. Es decir, aquellas personas que no han podido acceder a privilegios. Por ejemplo, yo soy un privilegiado, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de estudiar en una buena universidad, pero aquellos que no tengan esos privilegios, pues que el Estado le garantice esos mínimos sociales para al final nosotros construir un destino común en el cual todos podamos desarrollar nuestras libertades. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos... ¿verdad? Yo me conformo con dos garantías del Estado, con dos. A ver, ¿cuáles? Salud, educación. Correcto. Ya, y después de ahí, lo demás que me dejen a mí con mis manos, con mis capacidades, que se desarrollen a través de la educación y una salud física que me permita acompañar ese desarrollo de manera física, ya lo demás ya está en mis manos. Totalmente de acuerdo. Mira, y eso, si lo vemos de cara a las medidas que puede adoptar el Estado. A ver, el artículo va un poco más allá porque trata también de concientizar en el pensamiento individualista que nosotros tenemos. O sea, no se trata de si yo accedo, por ejemplo, a ciertos privilegios, si yo puedo gozar de mi libertad, todo está bien. Si nosotros no construimos y no garantizamos el bienestar común, si nosotros no apostamos por las condiciones que permitan que todos puedan ejercer sus derechos, pues al final de cuentas nosotros no vamos a alcanzar ese telos, dirá Aristóteles, ¿verdad? Que es la felicidad. Todo el mundo luchamos por alcanzar la felicidad, pero si nosotros no garantizamos este bienestar común, pues no vamos a poder ejercer plenamente nuestras libertades individuales. Quizás porque de alguna manera aún no hemos entendido que de ese bienestar común depende también. Es como un ciclo, así como infinito. Empieza, termina y no tiene fin.
las libertades, los derechos individuales, si no están sostenidos en el bien común, no hay manera de que, valga la redundancia, se sostengan, porque mientras haya malestar en una parte, habrá temas de desigualdad social, habrá temas de delincuencia, habrá temas de inseguridad, habrá un montón de flagelos sociales que nos preocupan, pero que tienen su raíz en una falta de eso que tú mencionas, que son ese bienestar fundamental, que yo me quedo con dos nada más: salud y educación. Y hasta que de manera común eso no se tenga, va a seguir pasando y vamos a seguir reclamando. Y no importa cuántos retenes de policías pongan, y no, eso va a ser una cosa momentánea que va a disminuir, pero cuando se relajen las medidas otra vez, pues va a pasar lo mismo, porque hay una necesidad individual de bienestar, de tener 3 comidas al día en tu mesa, de tener unos zapatos que ponerte, una medicina a la que acudir cuando un hijo, un hermano, una madre, un esposo, un vecino se te enferme. Yo creo que muchos de nuestros problemas vienen porque los tratamos con una curita en lugar de ir a la razón digamos, de la herida. Exacto. Y es justamente lo que yo trato de aportar en el artículo. La verdad es que nosotros, por ejemplo, todo el surgimiento del Estado está detrás de la idea de garantizar mis derechos, mis intereses. Entonces, si se adoptan medidas o se adoptan normas que vayan en contra de mis intereses, entonces yo voy a tener la tendencia a incumplirlo. Por eso, si yo veo que hay una medida que evita la corrupción, pero básicamente haciendo una actuación corrupta yo puedo maximizar mis propios intereses, pues yo prefiero llevar o realizar esa conducta corrupta en lugar de yo actuar de manera común para garantizar el bienestar colectivo. Y como bien tú señalas, si nosotros no garantizamos este bienestar común, si nosotros no creamos ese destino común en el cual todos debemos de vivir, al final de cuentas nuestras libertades van a quedar rezagadas, porque la desigualdad va a impulsar a actuaciones que van a restringir nuestros derechos y nuestros intereses. Al final yo sostengo, el Estado surge para garantizar las libertades y la seguridad, pero hoy en día los derechos sociales constituyen precondiciones de las libertades. Es decir, para tú poder votar dignamente, para tú poder ejercer tu derecho al sufragio, para tú poder expresarte libremente, tú primero tienes que tener garantizado unos mínimos de procura existencial que están vinculados con los derechos sociales. Una buena sanidad, como bien tú resaltas, Miralba, una buena educación, una vivienda digna, etcétera, etcétera. Y estos derechos constituyen precondiciones, son una etapa previa a poder nosotros ejercer libremente nuestras libertades. Así es. Bueno, pues que no paremos de hacer el llamado. A veces parecería una utopía, a veces parece que no. Pero yo pienso que el rol de los profesionales como tú, de los comunicadores como yo, es decirlo. Alguien en algún momento nos va a escuchar. Sí. Yo sí podría pues incentivar quizás a 2 reflexiones. Sería primero a una reflexión interna de cada persona, ¿verdad? A pensar fuera del individualismo, del egoísmo, a tener un pensamiento más colectivista. O sea, en el sentido de que la única forma de nosotros poder ser felices, de poder nosotros ejercer libremente nuestros derechos, es si nosotros garantizamos unos mínimos de bienestar común, de que todos estén en condiciones de ejercer sus derechos y sus libertades. Y segunda, la otra reflexión sería de cara al Estado, de poner el ojo en transformar las instituciones en estructuras de solidaridad. Y de esta manera incluso se desincentiva los actos de corrupción. Tener ese pensamiento de que el funcionario, de que las instituciones del Estado deben estar garantizadas a garantizar ese bien común y no necesariamente los derechos y las libertades individuales. Al final, con un buen marco de procura existencial, de unos mínimos de procura existencial, pues la persona va a estar en condiciones luego de ejercer sus libertades. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Hemos conversado con Roberto Medina, quien escribió un artículo muy interesante publicado en el diario Acento. Roberto es experto en derecho constitucional. Hemos hablado por qué nuestras instituciones y nuestras clases sociales requieren de un nuevo pacto social. Nuevamente, Roberto, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta importante, interesante exposición que haces a través del diario Acento. Muchas gracias, Miralba.